La historia de Albania es una historia de resiliencia y lucha. Durante siglos, este pequeño país en el sureste de Europa ha sido testigo de numerosas invasiones y conflictos, pero ha logrado mantener su identidad única y su cultura vibrante. Desde los antiguos ilirios hasta la dominación otomana y la era comunista, Albania ha pasado por muchas etapas a lo largo de los años. ¡Wow! Pero a pesar de su turbulento pasado, Albania ha logrado abrirse al mundo en los últimos años y convertirse en un destino turístico popular. Sus playas de aguas cristalinas y arena blanca son simplemente impresionantes y atraen a visitantes de todo el mundo en busca de sol y relajación. Los pueblos costeros pintorescos y la deliciosa comida mediterránea hacen de Albania un lugar único y encantador. La historia de Albania es fascinante y llena de altibajos. Desde su fundación en el siglo IV a.C. por tribus ilirias, pasando por la dominación romana, el periodo bizantino y la conquista otomana, hasta su independencia en 1912. Albania ha sido un país que ha luchado por mantener su identidad y su libertad. En el siglo XX, Albania vivió bajo un régimen comunista durante casi 50 años, liderado por Enver Hoxha, un líder autoritario que instauró un régimen de terror y represión. Sin embargo, tras la caída del comunismo en 1990, Albania ha experimentado un rápido proceso de democratización y apertura al mundo. En la actualidad, Albania es un país en pleno desarrollo, especialmente en su capital Tirana. Con sus modernos edificios, sus parques bien cuidados y sus animadas calles, Tirana es una ciudad vibrante y llena de contrastes. Además, la apertura al turismo ha sido un factor clave en el crecimiento de la ciudad, con miles de vuelos low cost que conectan Tirana con las principales ciudades de Europa. Los turistas pueden disfrutar de la rica historia y cultura albanesa, visitando sitios como el castillo de Rosafen-Skodra, la ciudad antigua de Butrinto o la ciudadela de Berat, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además, las playas de la costa adriática, como las de Saranda o Vlore, son un destino popular para los amantes del sol y la playa. En
cuanto a la infraestructura, Albania ha logrado un notable avance en los últimos años. La red de carreteras y autopistas está en constante mejora, facilitando los desplazamientos por todo el país. ¡Wow! Oh my God. Además, la llegada de inversiones extranjeras ha permitido la construcción de modernos hoteles, restaurantes y centros comerciales en Tirana, convirtiéndola en una ciudad moderna y cosmopolita. Albania es un país con una historia rica y compleja que ha sabido superar los desafíos del pasado para convertirse en un destino turístico cada vez más popular. Con su capital Tirana como joya de la corona, Albania ofrece a los visitantes la oportunidad de descubrir un país vibrante, acogedor y lleno de sorpresas. No te pierdas la oportunidad de conocerlo. Pero lo que hace a Albania realmente incomparable es su gente. La hospitalidad albanesa es legendaria, y los albaneses son conocidos por su calidez y generosidad. Y no podemos ignorar la belleza de las mujeres albanesas, con sus ojos oscuros y su piel bronceada, resonando un encanto único que las hace realmente especiales. Además, Albania es un país con una rica herencia musulmana. Aunque la mayoría de la población es musulmana, Albania es conocida por su tolerancia religiosa y su respeto por la diversidad. La mezcla de tradición y modernidad en la cultura albanesa es verdaderamente única y fascinante. Albania es un país que no se puede comparar con ningún otro. Y no podemos olvidar la belleza y la sensualidad de las mujeres albanesas, que son un testimonio de la rica y diversa cultura de esta nación única en el sureste de Europa. La República de Albania, ubicada en el sureste de Europa, es un país con una economía en crecimiento que ha experimentado importantes avances en las últimas décadas. La moneda oficial de Albania es el lek albanés, cuyo valor ronda los 120 lek por euro.
Su capital, Tirana, es el centro neurálgico de la economía del país y es donde se concentra gran parte de la actividad económica. El costo de vida en Albania es notablemente más bajo que en muchos otros países europeos. Por ejemplo, un ticket de bus en Tirana cuesta alrededor de 0.40 centavos de euro, lo que lo convierte en una forma económica y práctica de moverse por la ciudad. En cuanto a la alimentación, es posible comer en un pequeño restaurante donde suelen ir los albaneses, tipo griego, por aproximadamente 4 euros. Los mercados locales también ofrecen una amplia variedad de productos frescos a precios accesibles, lo que facilita la vida de los residentes. En cuanto al alojamiento, alquilar un departamento a unos 10 minutos del centro de Tirana puede costar alrededor de 250 euros al mes, dependiendo de la ubicación y las comodidades que ofrezca la propiedad. Esta divisa ha experimentado una relativa estabilidad en los últimos años, lo que ha contribuido a fortalecer la economía del país y atraer inversiones extranjeras. El costo de vida en Albania es considerablemente más bajo que en otros países europeos, lo que la convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan una vida más económica y tranquila. La economía del país sigue creciendo y hay una serie de oportunidades para aquellos que deseen invertir o vivir en esta hermosa región del mundo. Su historia, sus playas espectaculares, su apertura al mundo y su gente cordial hacen de este lugar un destino excepcional que vale la pena explorar. Para finalizar, me gustaría agradecerles por ver mi video. Si les ha gustado el contenido y desean ver más, les animo a suscribirse a mi canal y dejar un me gusta. Esto me ayudará enormemente y me permitirá seguir creando contenido de calidad para ustedes. Hasta pronto.